En Santander, en Floridablanca, exactamente en la finca La Guadua, vereda Vericute, se produce café de excelente calidad. Hola, mi nombre es Laura Pinto. Vivo en la vereda Vericute, municipio de Floridablanca. Me dedico a la caficultura más o menos desde el año 2019. Tengo pues una finca pequeña que adquirí por herencia después de la muerte de mi padre. Desde ese momento trabajo con el café. Yo trabajo la variedad Castillo. Cuido cada uno de los detalles desde la siembra y mi meta es llegar a entregar la mejor taza de café. Ese café se sembró Bueno, mi nombre es Joana Pinto, soy la mayor de 4 hermanos. Vivimos en la vereda Vericute de Floridablanca y pues también me dedico a la caficultura en promedio desde 2019. Pues ya fue como la fecha que yo organicé pues mi propia familia y pues me he dedicado pues a mi trabajo, a la crianza de mis hijos. Soy madre de 2 hijos, mi hijo se llama Joan y mi hija Stephanie. Entonces pues esa ha sido como mi motivación realmente para enfocarme en mis planes. Tengo una parcela pequeña, la comparto con mi hermano porque fue una parte que heredamos de una tía que falleció y entonces pues mi papá heredó esa tierra y él no la cedió. Y pues mi parcela yo la tengo cultivada con cacao, con café y pues también plátano y algunos aguacates. Y pues me gusta mucho mantenerlo el sistema bajo sombra, pues me parece que es muy bonito, o sea, se reforesta y pues el suelo era una parte que había como muy deteriorado. O sea, era como, decían por ahí, era como lo peorcito de la finca y pues lo he tratado de ir mejorando, cambiando como el sistema. Y pues gracias a Dios se ha vuelto muy productivo y pues ya este año empiezo a recibir como parte de esa cosecha, porque pues me tocó hacer una renovación total, no tenía café. Eran cafetales envejecidos y pues los estoy renovando por nuevo. Ya este año empiezo a recibir mis primeras cosechas. Bueno, realmente en mi caso yo nunca había tenido una experiencia de estas, nunca. Lo había visto por videos, sigo algunas páginas que muestran este tipo de filtrados, pues sí, siempre pues realmente el comité ofrece como este servicio, pero pues yo nunca había tenido la oportunidad. Es la primera vez que pues el ingeniero me avisó, me estuvo contando, me estuvo explicando y pues él me dijo, y dije, no, pues chévere, porque yo sí, nunca. Y la verdad me ha parecido espectacular, pues la verdad no sabía que algo tan, o sea, de pronto uno lo ve como tan sencillo, que el agua te puede afectar la calidad del café, que una molienda, que una temperatura, que una mala cocción te dañe lo que uno ha considerado que es su trabajo impecable, porque pues uno al proceso, de pronto uno dice, bueno, yo me esforcé que escoger una buena calidad de chapola, le hice una buena fertilización, llegué a un grano de muy buena calidad, pero que en esta partecita se dañe, pues yo creo que la verdad es muy lamentable, porque es el esfuerzo, es las cosas, y para mí ha sido muy nuevo. Yo la verdad pues tengo como mi paso a seguir, quiero ser barista. Pues lamentablemente el año pasado me inscribí, pues no hubo cupo suficiente y pues se canceló. Y pues luego se abrió otro cupo, pero era nocturno y pues por temas de mis hijos me quedaba un poco complicado, entonces no pude asistir. Ahorita pues voy a hacer nuevamente el propósito para volverme a inscribir y ese es como el paso a seguir que tengo. Y lo quiero implementar pues que para llevar a que nuestro café sea, como se dice, se reconozca en el mundo, que es un café de calidad. Es un café muy rico, es un café dulce, es un café que ha dado muy buenas notas. O sea, nosotros hemos participado así en cositas como en brochazos y para uno es muy gratificante ver que su café es muy bueno. Que pues los procesos los hemos aprendido, como dicen, a prueba y a error. Nosotros, nadie nos dijo esto se hace así, se hace así. No, solitos nos soltamos porque pues uno pues sí se ha criado en una finca cafetera, pero realmente asumió como su negocio al quedar nosotros solos por parte de mi papá. Entonces fue como que es la oportunidad de qué quiero hacer, cómo lo quiero. Entonces fue como que es la oportunidad de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y cómo lo voy a implementar. Entonces sí es esa gratitud de ver que esta es la oportunidad en la que uno aprende
a balancear todas esas cosas, a buscar el equilibrio y para ofrecerle a un cliente final, este es mi café con estas condiciones y sí, pues yo me sé cómo buscar el atributo perfecto para que mi café quede. Y pues uno a pesar de que lo hace la típica en olleta, pero pues utiliza como las cantidades y pues así preparé la muestra realmente para un concurso. Ese día calenté 1 litro de agua, le eché 2,5 cucharadas, era un honey que yo misma había hecho y fue gratificante, gratificante saber que quedé en primer lugar, o sea, fue muy bonito. Yo nunca había estado, pero el tema de ver un filtrado y eso nunca lo había hecho, o sea, es como una experiencia, no sé, a mí me emocionó mucho. Bueno, la extensión total de la finca, realmente pues la finca es una finca pequeña. Nosotros contamos con 1,8 hectáreas, no alcanzamos ni siquiera las 2 hectáreas. En este momento estamos terminando de plantar, o sea, terminando de plantar todo para que todo nos quede con café nuevo, por decirlo así. Lo que tenemos hasta el momento ha sido café que, como le decía en este momento, hemos iniciado desde la chapola hasta ese árbol que ya existe en el momento, todo trabajo hecho por nosotros, o sea, así todo es renovado, por decirlo así. Entonces, pues contamos con café que está para primera cosecha o segunda cosecha y algunos los renovamos por soca, que es este café que cumple 5 años de vida útil, se corta y empieza de nuevo su proceso. O sea, quiere decir que en 2 años vamos a tener la totalidad de la finca en café nuevo, por decirlo así. En este momento sí contamos más o menos con unas 6.500 plantas, más o menos, que en producción creería que para este año solo tendríamos por ahí como algunas 3.000. Pues hemos tenido café de muy buena calidad, que ha puntuado pues por lo menos en cuanto a factor, que es lo que uno lo vende por cooperativa, se ha destacado por ser café de factor 87, factor 88, es un muy buen factor. Pues esto debido a las fertilizaciones que hacemos, nosotros estamos tratando si podemos, porque pues económicamente no es muy fácil, pero hemos ido tratando de darle 3 fertilizadas al año, o sea que son cada 4 meses una fertilización, teniendo en cuenta pues las épocas de lluvia, que sean como los tiempos óptimos para poder fertilizar. Sabiendo que pues en la fertilización va un gran apoyo para tener una buena cosecha y que los granos sean de muy buena calidad, ¿no? La alimentación de la planta es óptima para tener un grano de buena calidad. Pues la idea sí sería esa, o sea, llegar a constituir una marca como tal y pues sí, entrar al mercado, pero pues en este momento no tenemos nada como totalmente aterrizado. O sea, sí producimos café, sí molemos, sí tostamos y sí hay una oferta de ese café, pero no tenemos una marca establecida como tal. Pero sí, o sea, allá es a lo que queremos llegar. Pero entonces, o sea, yo siempre, no sé si sobrepienso demasiado las cosas, pero sí me gusta como ir paso a paso, que siento que, bueno, listo, o sea, lo llamo como niveles, por decirlo así. Si ya llegué a esto, es porque siento que hice un muy buen trabajo para llegar, o que de pronto no me equivoqué mucho, ¿no? O sea, como para no tener que devolverme. Entonces quiero que diga, bueno, el día que el café salga al mercado es porque siento que preparé todo ese trabajo muy bien, ¿no? Pero sí, esa es la idea, o sea, llegar al mercado, pero con algo que yo diga, bueno, un café que sé que lo trabajé desde esa chapola hasta esa taza que le entrego. Esa es como mi idea. No tengo en este momento, como le digo, nada totalmente aterrizado porque por lo económico de pronto no es fácil, pero sé que voy en camino a lograrlo porque pues lo he venido trabajando desde la tierra hasta lo que le voy a entregar en su taza. Bueno, mi mensaje para el mundo es que haciendo los procesos muy a conciencia, realmente enfocándonos en que, pues yo estoy muy enfocada en el café bajo sombra, que podemos manejar una recuperación de pronto del mundo como tal, manejando unos muy buenos sistemas bajo sombra, podemos ofrecer una taza limpia y además estamos recuperando ese suelo, estamos recuperando el ambiente, estamos ofreciendo nuevamente un ambiente limpio, donde se vuelve y se recupera mucha fauna, mucha flora, y se restablece que bajo ese sistema estamos ofreciendo una tasa que vale la pena.
y pues que nuestra finca, que está en la vereda Vericute de Florida Blanca, la finca La Guadua, se va a destacar por eso, por mantener esa taza limpia con esos procesos limpios y sobre todo recuperando ese bonito sistema bajo sombra en el cual se restablece la vegetación y se ofrece como esa calidez que nuevamente se debe ofrecer para un cultivo, porque pues a veces la mentalidad es que no, que se tenía que de pronto tumbar muchos árboles y crear, no, pero para sacar un cultivo adelante no necesitamos, sino al contrario, mantener una sombra adecuada y ofrecer un café de muy buena calidad, y que nosotros nos tenemos que motivar a eso, a recuperar nuestro suelo, a recuperar nuestro ambiente, y que la gente sienta la necesidad de volver al campo, de volver a amar la tierra y de creer que de este pedacito que tenemos somos para el mundo, ofrecemos, es un negocio. O sea, que no es necesario de pronto, sí, prepararnos, nos tenemos que preparar. Tenemos que estudiar, tenemos que seguir de pronto mejorando cada proceso, pero también tenemos que tener como ese amor y ese arraigo a la tierra, al campo. Y pues sobre todo, pues nosotras que somos mamás, pues nuevamente guiar a nuestros hijos, encaminarlos en ese proceso, de que amen la tierra, de que vean esa oportunidad tan bonita que tenemos. Y pues uno, a pesar de todos los sacrificios, ahí está. Y es eso, que Santander tiene un excelente café para el mundo, Florida Blanca, y la finca La Guadua ofrece. Y pues nosotros pues le tenemos como nombre a la marca, aunque no está registrada, se llama Don Esteban, es la marca propia. Y pues esperamos pronto económicamente tener para registrar.